Buenos días tengan todos. El día de hoy yo les voy a compartir el artículo que lleva por nombre Rendimiento diagnóstico de los ensayos MTBDR Plus y MTBDR SL para la identificación de resistencia a medicamentos antifímicos en el este de China. Como introducción, a partir del 2017 se obtuvo que China tuvo la tercera mayor carga de incidencia de tuberculosis, en donde el 3.9% de casos nuevos y el 21% de casos antes tratados eran MDR-TB, es decir, tuberculosis multidrogoresistente, y no solamente China ayudaba a aumentar este porcentaje, sino que junto con India y la Federación Rusa eran las localidades más frecuentes de dichos porcentajes. La prevalencia de multidrogoresistencia a tuberculosis en China para el año 2017 fue del 10.2% y un 8% para extensamente drogoresistentes. Quiere decir de que para este tipo de pacientes realmente ya no existe un tratamiento de primera y segunda línea, sino que ya se tiene que personificar y especificar el tratamiento según la necesidad de resistencia que tenga cada paciente. ¿Cuáles fueron los objetivos de este artículo? Determinar los perfiles de resistencia de Mycobacterium tuberculosis en aislamientos que son resistentes según resultados fenotípicos mediante el método de proporciones y que no habían sido detectados por prueba rápida por GeneXpert, y detectar las mutaciones principales en genes RPOB, CATG y NHA para la prueba en MTBDR+, y también detectar mutaciones principales en genes GIRA, RRS y EMBB para la prueba MTBDR-SL. La metodología fue un estudio transversal retrospectivo. Se realizó PCR, en este caso de hibridación a muestras positivas de tuberculosis durante el periodo de enero a diciembre de 2008, y en la estadística se utilizaron tablas 2x2 para poder establecer sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos de las pruebas, tanto de primera a segunda línea, que se hicieron comparación contra el método fenotípico para obtener este rendimiento. Entre los resultados, inicialmente los autores catalogaron a los pacientes positivos en edad, sexo, también el tratamiento de la historia, si eran nuevos pacientes o antes tratados, esto debido a la prevalencia que tenía China en estos, y también cuántos de estos antes tratados o nuevos casos eran catalogados como multidrogoresistente o extensamente drogoresistente, la ocupación, el uso de alcohol, si fumaban o no, o si había algún tipo de contacto familiar previo por el cual los pacientes padecían de la enfermedad. Aquí realmente se realizó la primera prueba de primera línea. Aquí podemos, en cuanto a genotype, podemos detectar los genes RPOB para rifampicina, CATG y NHA para isoniazida, y aquí nos dan las regiones en donde se generaron las mutaciones según el desaparecimiento de las bandas del tipo salvaje y el aparecimiento de las bandas del tipo mutante. Acá esta metodología nos puede decir si hubo una monoresistencia a rifampicina o una monoresistencia a isoniazida. Monoresistencia, estamos hablando que solamente es resistente a un fármaco. Sin embargo, cuando ya existe compromiso de resistencia no solamente a un fármaco, sino que a otro fármaco de la misma línea de fármacos, ya se considera como multidrogoresistencia, y en el caso de tanto a rifampicina como isoniazida, la mayoría de pacientes pues ya contaba con un perfil de multidrogoresistencia. En el caso de los fármacos de segunda línea, pues igualmente, al ser genotype, se realizó qué banda desaparecía
del tipo salvaje y qué banda parecía del tipo mutante según el gen que se estaba estudiando. Y aquí también se catalogó según si había mono o monoresistencia, o en el caso de segunda línea, extenso drogoresistencia a tuberculosis. Y si nos damos cuenta, realmente la mayoría de resultados, en este caso de ofloxacina, que es una de las fluoroquinolonas más importantes del tratamiento de segunda línea, pues la mayoría pues ya contaba con algún tipo de resistencia, ya sea que desaparecía alguna cepa salvaje, pero aparecía alguna cepa mutante. Igual con kanamicina ya existe algún tipo de resistencia, y esto al tener dos medicamentos de segunda línea indispensables, ya estamos hablando de un perfil y lo podemos catalogar como extenso drogoresistente. En el caso de Ethambutol, realmente el Ethambutol, si se dan cuenta, es donde tienen los menores porcentajes de resistencia, pero el Ethambutol no tiene una función esterilizante como tal en el tratamiento de tuberculosis, sino que este ayuda, es como un cofactor para otros medicamentos y que puedan realizar su metabolismo dentro del cuerpo del paciente. Y acá vemos el desempeño diagnóstico de los métodos Genotype, tanto de primera como de segunda línea, y la sensibilidad que obtuvo cada uno en comparación al método fenotípico por proporciones, y también nos muestra los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos que tienen estas pruebas en comparación al método fenotípico. Recordemos que un valor predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo con una prueba positiva tenga la enfermedad, y un valor predictivo negativo con una prueba negativa garantice que realmente ese paciente no tiene esa enfermedad, es decir, que sea un verdadero sano. En el caso de los métodos moleculares, en comparación de la prueba de sensibilidad por proporciones, que es la fenotípica, tenemos que para rifampicina presentó una sensibilidad del 97.7, la cual es muy buena. Sin embargo, la especificidad pues sí se vio afectada un poco, y los valores predictivos positivos y negativos tuvieron un porcentaje del 97.2 y 70.6 respectivamente. Estos son los valores más altos en cuanto al medicamento de primera línea, ya que en isoniazida pues realmente tanto sensibilidad y especificidad ya se disminuyen. Esto principalmente se da porque en Genotype no es que tenga la cartera abierta para poder determinar genes mutantes. Esto se debería de hacer a nivel de secuenciación para poder determinar exactamente en qué codón y en qué gen se tienen estas mutaciones, pero según el kit y la versión del kit, así va a ser la cantidad de genes que va a poder permitir determinar el método. Si nos damos cuenta, en cuanto a INH, pues el valor predictivo negativo es bajo a comparación del positivo, y es por eso que esta es una de las limitantes de esta metodología de biología molecular para tuberculosis, que no puede ser un gold estándar como el método fenotípico, porque sí tiene ciertas limitantes y por eso tiene que ir en complemento al método fenotípico. En cuanto a la detección de perfil de resistencia multidrogoresistencia, la sensibilidad está más baja que la especificidad. Sin embargo, tenemos un valor predictivo positivo más alto que el negativo. En cuanto a segunda línea, podemos determinar que ofloxacina obtuvo los niveles de sensibilidad y especificidad más altos, al igual que los valores predictivos tanto positivos como negativos, y la capacidad de poder establecer perfil de resistencia extenso drogoresistente
En cuanto a sensibilidad, es de un 46.2%, pero la especificidad es del 100%. Esto realmente se tiene que evaluar no solo con laboratorio, sino que también con ciertas características clínicas que el paciente puede presentar, ya que al ser un paciente que probablemente no tiene la adherencia correcta al tratamiento, se puede ver afectado la sensibilidad de la prueba, porque realmente la tasa de mutación va a ser muchísimo más alta en este paciente y se tiene que reevaluar el tipo de tratamiento que se le debe de adecuar al paciente. Sin embargo, el porcentaje de predicción positivo es de un 100% para extenso drogoresistente y de un 96.3% para el valor predictivo negativo, los cuales tienen muy buenos valores. Y realmente, en cuanto a la prueba MTBDR+, en comparación al método fenotípico para rifampicina y isoniazida, obtuvo una sensibilidad del 97.7 y 69.9% respectivamente para cada medicamento. Para segunda línea, Genotype obtuvo una sensibilidad del 90% para ofloxacina, 77.8% para kanamicina y 63.7% para etambutol. Y las mutaciones más comunes para los medicamentos, los genes de medicamentos a primera línea, fue en el codón 531 del gen RPOB para rifampicina y en el codón 315 para el gen CATG. En las conclusiones, Genotype, tanto para primera como segunda línea en combinación con la prueba fenotípica, cumplen como complementos para poder distinguir el perfil de resistencia y los patrones genéticos en cuanto a mutaciones en los genes que codifica cada medicamento. Sin embargo, estas dos metodologías tienen que ir de la mano para poder establecer y esclarecer de mejor manera el perfil de resistencia de un paciente. Muchas gracias por su atención y eso es todo.